Los artículos de fe juegan un papel importante en las creencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué son los artículos de fe y cómo surgieron? En 1842, cuando la Iglesia mormona, cuyo nombre correcto es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, era nueva, John Wentworth, editor del periódico Chicago Democrat, le escribió una carta a José Smith, presidente y profeta de la Iglesia, que vivía en Nauvoo, Illinois. Wentworth pidió información sobre el origen de la joven iglesia y sus creencias básicas. José estaba renuente a registrar o declarar oficialmente un conjunto de creencias de la Iglesia, porque creía que la restauración de las doctrinas y enseñanzas del Evangelio de Jesucristo seguía, un principio al que los santos de los últimos días se refieren hoy como revelación continua. José dijo, los santos de los últimos días no tienen credo, sino que están dispuestos a creer todos los principios verdaderos que existen, tal como se manifiestan de vez en cuando. José creía que debía haber espacio para la revelación continua de Dios a través de sus profetas. Sin embargo, José le escribió una respuesta a John Wentworth, conocida como la Carta a Wentworth, que resulta que Wentworth ni sus socios la publicaron. La carta a Wentworth que José redactó la publicó él por primera vez en el periódico de los Santos de los Últimos Días, Times and Seasons, en marzo de 1842. La carta concluía con una lista de 13 párrafos que, en los siguientes 40 años, se convirtieron en un fundamento importante de la doctrina de la Iglesia. En octubre de 1880, en una conferencia general de la Iglesia, se dio un título a esa lista de 13 puntos de creencias, los artículos de fe, y se canonizó como parte de un libro de escrituras llamado La Perla de Gran Precio. ¿Qué dicen los artículos de fe sobre lo que creen los santos de los últimos días? Por ejemplo, incluyen creencias fundamentales sobre la naturaleza de la Trinidad. Nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. La misión y la expiación de Jesucristo. Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante Las Santas Escrituras y la palabra revelada de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. También creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. El futuro de la casa de Israel y la obra misional. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus. La libertad religiosa y la tolerancia con otras creencias. Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. Y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio. Estos y muchos otros principios y ordenanzas del Evangelio, como el bautismo, la imposición de manos, los dones del Espíritu, la obediencia a las leyes y gobiernos seculares, y ser honestos, castos, virtuosos y hacer el bien. En conjunto, los artículos de fe son expresiones importantes de la doctrina de la Iglesia y proporcionan un claro resumen de muchas de las creencias de los santos de los últimos días. Muchas, pero no todas. A través de la revelación continua de Dios, muchas de las enseñanzas restauradas del Evangelio de Jesucristo se han revelado desde entonces. Uno de los artículos de fe declara que los santos de los últimos días creen todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios por medio de sus profetas, cosas como los templos, el cielo, la naturaleza eterna de las familias y otras. En lugar de considerarlos un credo definitivo, los artículos de fe fueron y son el fundamento de un evangelio vivo y en expansión. En menos de 400 palabras, los 13 artículos ofrecen una valiosa perspectiva a las personas que desean saber más acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero los artículos de fe ofrecen más que eso. Los santos de los últimos días creen que esas doctrinas tienen poder para ayudar a cambiar el comportamiento, para ayudar a las personas a convertirse en mejores discípulos de Jesucristo. Dios tiene un plan para todos sus hijos. Al entender y seguir a Jesús, pueden regresar a vivir con el Padre Celestial para siempre, con sus familias. Para los santos de los últimos días, los artículos de fe actúan como un ancla de creencias sagradas y con la revelación continua hacen más claro el camino de regreso a un amoroso Padre Celestial. Los santos de los últimos días y los artículos de fe. Ahora ya lo sabes.